Muy buena, clase de cuarto de la ESO C. Bueno, pues aquí estamos. Y yo voy a dar la clase de esta manera, ¿vale? Como ya os comenté en el grupo de Discord, yo os voy a explicar lo que hubiéramos hecho en clase, ¿vale? Justo lo que hubiéramos hecho, hoy tenemos clase el miércoles, pues yo os explico aquí, en este pequeño estudio de grabación que me he montado en la habitación de mi hijo, pues os explico lo que hubiéramos hecho hoy en clase. Y os mando las tareas que hubiera mandado hoy en clase. Mañana tenemos clase, os dejo la grabación de lo que hubiéramos hecho mañana en clase. Y solo mando lo que hubiera mandado en clase. Y así sucesivamente, ¿vale? Para entregar las tareas, pues supongo que el tutor ya la habrá mandado a vuestros padres, pero bueno, eso ya lo voy diciendo yo. Bueno, pues empezamos. Empezamos con el nuevo tema, ¿vale? El nuevo tema, hablamos de las fuerzas. Hablamos de las fuerzas. Y en concreto de una palabrita mágica que es la dinámica. En el tema pasado estudiamos la cinemática, que era el estudio del movimiento. ¿Qué es la dinámica? La dinámica en física es el estudio del movimiento también, pero en relación a las causas que lo provocan. En relación a las causas, ¿vale? No lo escribo todo, sino que aquí iré diciendo pues lo más importante, ¿vale? La dinámica es lo que estudia el movimiento, pero relacionándolo con las causas que provocan el movimiento. ¿Y cuáles son esas causas? Esas causas son las fuerzas. La fuerza es lo que provoca el movimiento. ¿Y cómo definimos una fuerza? Pues una fuerza se define como la acción. Es una acción. Una acción que provoca un cuerpo sobre otro cuerpo, un sistema material sobre otro sistema material, o un cuerpo, todas las variantes que os dé la gana, que queráis, es la acción que provoca un cuerpo sobre otro cuerpo. Y pueden ser de dos tipos. Voy a borrar un poquito para que se vea un poquito mejor. Entonces, una fuerza puede provocar... que se me cae el borrador. Una fuerza puede provocar dos tipos de efectos. Puede provocar. Los efectos que puede provocar una fuerza son 1 y 2. Primero, un efecto que se conoce como efecto estático. Y el segundo efecto que puede producir es un efecto dinámico. ¿Vale? Los efectos estáticos, lo pongo en otro color para que quede claro, los efectos estáticos son los que producen deformaciones. Deformaciones en el cuerpo. Son los que producen deformaciones. Yo cojo un trozo de plastilina, lo aprieto, estoy haciendo fuerza, esa fuerza produce un efecto estático y la plastilina se deforma. ¿De acuerdo? Y los efectos dinámicos son los que producen cambios o bien en el estado de reposo. Si un cuerpo está parado, yo tengo el bolígrafo parado, le pego un empujón, estoy cambiando su estado de reposo, o en su estado de movimiento. Un coche que va andando, le pego un acelerón, piso el acelerador imprime una fuerza al motor y el motor cambia el estado de movimiento, ¿vale? Estos son los dos efectos que produce una fuerza, estático y dinámico. Pero también la fuerza, estos cambios, estos efectos, los produce porque son vectores. ¿Os acordáis lo que era un vector? Lo repasamos rápidamente. Un vector era una flechita que nos indica el módulo, la dirección y el sentido de una magnitud. En este caso la magnitud sería la fuerza. Entonces las fuerzas son vectores. ¿Qué era el módulo? La distancia, la longitud de la flecha, lo que mide la fuerza en sí. La dirección, pues la dirección viene dada por la línea recta que contiene el vector. En este caso sería dirección horizontal. Y el sentido me lo daba la punta de la flecha. En este caso sentido hacia la derecha, hacia esa pared, ¿vale? ¿Recordamos ya lo que era un vector? ¿Sí? Vale. Pues una vez que sabemos lo que es una fuerza, sabemos los efectos que pueden producir y hemos recordado lo que es un vector, tenemos que aprender lo que es una fuerza neta. ¿Vale?
Entonces se conoce como fuerza neta o fuerza resultante a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Todas, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, todas. Y se nos pueden presentar cuatro situaciones. Cuatro situaciones. Dividimos la pizarra en 4 partes y vemos cada una por separado. Se nos pueden presentar 4 situaciones, ¿vale? La situación 1, la 2, la 3 y la 4. Situación 1. Que las dos fuerzas tengan la misma dirección y el mismo sentido. Por ejemplo, imaginémonos que hay aquí una piedra, un tronco, lo que vosotros queráis. Una persona tira del tronco para allá y otra persona, vamos a hacer otro color, tira del tronco también para acá, F2. Pues la fuerza neta que actúa sobre este cuerpo, esa fuerza neta que se pone como Fn o Fr, sería la suma directa de las dos, F1 más F2. Si esto vale 3 y esto vale 4, pues la fuerza neta sería de 6. ¿En qué se mide la fuerza? En Newton. Lo tenéis que acordar del año pasado. Misma dirección, mismo sentido. Pero también puede ocurrir que esa piedra la queramos mover tirando uno para acá, una fuerza neta de, bueno, después lo diremos, y otra persona que se quiera quedar también con la piedra que tire para atrás. Cuando los sentidos son contrarios, esa fuerza neta será la recta de las dos fuerzas. Siempre consideramos positiva la que va hacia la derecha, igual que la velocidad en el tema pasado. F1 va hacia la derecha, F2 va hacia la izquierda, negativa. Si F1 es mayor que F2, el movimiento resultante es hacia la derecha. Si F1 es más pequeña que F2, el resultante es que la piedra se mueve hacia la izquierda. Ya depende de los valores, ¿vale? Tercer caso, que las fuerzas sean perpendiculares, que formen 90 grados. Una fuerza que va hacia arriba y otra fuerza que viene hacia acá. Las fuerzas sobre el eje, ¿vale? Lo que pasa es que no pinto encima de la línea porque no se vería el color. Perdón. Cuando las fuerzas forman 90 grados, la resultante se hace por el teorema de Pitágoras, ¿vale? Paralela al eje de abajo, paralela al eje X, paralela al eje Y. La resultante sería esta. Esta es la fuerza resultante. ¿Cómo se calcula esa fuerza resultante? Pues sería el teorema de Pitágoras. La raíz cuadrada de la 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado, ¿vale? Y la última situación es cuando la fuerza no tiene ni la misma dirección, ni el mismo sentido, ni forman 90 grados. Sería el caso más complicado. Por ejemplo, una fuerza que viene así, sería la F1, y otra fuerza que viene así, sería la F2. Cuando esto ocurre, se utiliza una regla que se llama del paralelogramo, ¿vale? Se traza una recta desde el extremo de donde acaba la fuerza F2, se traza una paralela a F1, y de donde acaba, desde el extremo de F1, se traza una paralela a F2. Donde se crucen, dibujo la resultante final, que iría desde aquí hasta aquí. Esa sería la fuerza resultante. ¿Queda claro? Esta fuerza resultante este año no la vamos a calcular, ¿vale? Porque su cálculo es un poquito más complicado y la haréis el año que viene en bachillerato. Este año no. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta, ¿verdad? Bueno, una vez que sabemos cómo se suman las fuerzas, solo puede haber estas 4 opciones, tenemos que aprender 2 cositas más. Y con esas 2 cositas acabaríamos la clase de hoy. Ya seguro que me habríais pedido ya el servicio 4 o 5 veces. Habría dicho yo, bueno, ¿qué es el equilibrio? Una cosa muy sencillita.
¿Qué es el equilibrio? ¿Cuándo un cuerpo está en equilibrio? ¿Cuándo un cuerpo está en equilibrio? Un cuerpo está en equilibrio cuando ese simbolito significa sumatoria. Cuando la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo valgan 0 newton. Cuando esto ocurre, se dice que un cuerpo está en equilibrio. Imaginémonos que aquí tenemos a un muchacho que tiene una cuerda, y aquí tiene el pañuelo, y aquí está otro muchacho sujetando la cuerda. Si este muchacho tira con una fuerza 1 de 10 newton con este sentido, y este muchacho tira con una fuerza F2 de otros 10 newton en este sentido, cuando yo haga la resultante voy a tener 10 menos 10, 0. En este caso, este pañuelo estaría en equilibrio. El pañuelo no se mueve. O por ejemplo, cuando muchas veces vais subiendo una cuesta, es una persona subiendo una cuesta, y viene el viento viene de cara hacia vosotros, hay un momento que tú empiezas a andar y si el viento es muy fuerte, como que te cuesta, en ese momento tendríamos un equilibrio de fuerzas, te cuesta trabajo andar, tienes que ir haciendo un sobreesfuerzo. Justo en el momento de tú no avanzas, equilibrio de fuerzas. ¿Lo entendemos, verdad? Bueno, y para terminar la clase de hoy, tenéis que aprender a descomponer una fuerza. A descomponer una fuerza. ¿Cuándo se descompone una fuerza? Descomposición de fuerzas. ¿Cuándo se descompone una fuerza? Una fuerza se descompone cuando no coincida con los ejes. Yo tengo unos ejes matemáticos, en Y y en X, y tengo esta fuerza, F. Cuando una fuerza no coincida con los ejes, tengo que descomponerla. ¿Qué significa descomponerla? Sacar su variante en el eje X, que sería Fx, y sacar su variante en el Fi. Esto sería paralelo al eje Y, paralelo al eje X. Fx, Fi. Pues esta fuerza es la suma de Fx más Fi. ¿Vale? Esto se hace siempre que una fuerza no coincida con los ejes. Si coincide con los ejes, se deja como está. Ahora, ¿cómo se calcula Fx y cómo se calcula Fi? Para eso, tenemos que utilizar dos conceptos matemáticos que son el seno y el coseno. Como no sé si lo sabéis, os lo explico brevemente lo que es un seno y lo que es un coseno. Entonces, cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, y aquí hay un ángulo, pongamos el ángulo alfa, por ejemplo, los vamos a nombrar, bueno, este sería el lado A, el lado B y el lado C. El seno del ángulo alfa, el seno es una función matemática trigonométrica, ya os lo explicaré en mates con más detalle. El seno de este ángulo alfa se calcula dividiendo el cateto opuesto al ángulo, si el ángulo este, su cateto opuesto sería este, el más alejado. Cateto opuesto, B, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa del triángulo es C. Y el coseno se calcularía dividiendo el cateto contiguo, contiguo, el cateto contiguo, que es A, el que está más cerca, entre la hipotenusa, que sería C. ¿Queda claro? Seno, cateto opuesto, coseno, cateto contiguo. Pues usando esto en matemáticas, nosotros podemos calcular la Fx y la Fi. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Vamos a dejarlo así, en X. ¿Cómo sería Fx? Pues Fx, si este es el ángulo alfa, ¿no? F de x, ¿con quién coincide? Pues f de x coincide con el coseno. Por lo tanto, f de x sería esta fuerza multiplicado por el coseno de alfa. ¿De dónde viene esto? Pues esto viene, que el coseno de este ángulo, como hemos puesto anteriormente, sería cateto contiguo, que es f de x, dividido entre la hipotenusa, que en este caso sería f.
Si yo despejo de aquí la f de x, pues me queda f multiplicado por coseno de alfa. Si aplicamos lo mismo, pero con el seno del ángulo sería cateto opuesto, que sería este de aquí, pero esta f de y, una de las propiedades de los vectores es que yo puedo desplazar el vector, entonces este vector me lo puedo traer aquí, y coloco aquí la f de y. Entonces, el seno de alfa sería cateto opuesto, que es fi, partido por la hipotenusa, que es f. Si despejo f de y, me queda f multiplicado por el seno de alfa. Cálculo de la coordenada o de la componente y, cálculo de la componente en x. La componente en x casi siempre va a ir con el coseno, la componente en y casi siempre va a ir con el seno. ¿Queda claro? Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Ejercicio que tenéis que trabajar para asimilar esto que acabamos de ver. Pues de la página 166 y creo que es la 166. 166 y 167 creo que es, pero bueno, los primeros del tema. De la página 166 y 167, el 1, el 2 y el 3. Solo estos tres ejercicios, para que comprobemos si había asimilado esto o no. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Espera, voy a tapar los rotos que se secan muy pronto. Ayer me dejé uno abierto y en media hora lo tuve que tirar. Vamos a trabajar de esta manera, ¿vale? Yo os doy la clase, lo que tenéis que saber de forma clara, explícita y rápida. Y vais haciendo la tarea, podéis ir viendo los vídeos, podéis ir tomando nota, podéis ir sacando apuntes, contestáis la tarea y las tareas me las devolvéis por Discord, por Hangout, por correo electrónico, como queráis, ¿vale? Los vídeos los voy a subir a mi canal de YouTube y a vosotros dejo en Discord un enlace para que vayáis al vídeo. Os pongo el título, dinámica 1, bueno, el título que sea, y vosotros ya lo vais viendo y vais, ¿vale? Cuando veáis el vídeo, o cuando se veáis la mitad, pues sí me gustaría que me comentarais a través de Discord, pues qué os ha parecido, si os parece bien esta forma, si no os parece bien, si cambiaríais algo. Creo que es la mejor manera de que entendáis la física, sobre todo la dinámica, que tiene muchos dibujitos, muchos ejercicios, ¿vale? Entonces, el siguiente día, sería mañana, yo corrijo estos tres ejercicios y avanzo un poquito en la teoría. Y así lo vamos haciendo, ¿vale? Por favor, contestadme si os gusta o no os gusta o si estáis de acuerdo. Y a trabajar, ¿vale? Y que os echo de menos, aunque os parezca mentira. Así que hemos terminado por hoy, ¿vale? Hasta luego.